Revista Viceversa, una revista para ver, oír, tocar y contar la ciencia. Entrevista. Soy Cristina Manchado Nieto, estoy con Carlos Macías Amperio, que es docente en el CEIP Castra Caecilia de Cáceres y lleva varios años trabajando muchos años trabajando de docente en este centro, de los cuales 9 como jefe de estudios. Buenas, Carlos. Buenos días, Cristina. A ver, Carlos, tú que llevas tanto tiempo como jefe de estudios en el Centro Escolar Castra Caecilia, que es centro bilingüe pionero y de referencia en nuestra región, ¿qué significado tiene para ti la educación bilingüe a nivel nacional? Bueno, la educación bilingüe a nivel nacional merece el máximo de mis respetos. Creo que es una apuesta segura por el futuro. Sin duda vivimos en un mundo globalizado donde nuestros alumnos, los futuros ciudadanos, necesitan tener una formación en idiomas, sea el inglés, como es el caso de nuestro centro, o sea otro idioma. Nosotros también impartimos portugués. Creemos que es necesaria esta formación y que va a tener múltiples beneficios en el desarrollo global del alumno, ¿no? Es verdad que hay mucha literatura, muchos artículos, muchos estudios a favor y en contra del bilingüismo, pero en líneas generales yo creo que es el alumnado que sigue una enseñanza bilingüe consigue mejores resultados en todas las asignaturas, sobre todo en inglés, ¿no? Yo no querría terminar esta pregunta sin nombrar, por ejemplo, el informe que se hizo el año pasado de English Impact, que fue desarrollado por el Ministerio de Educación, el British Council y el Australian Council for Research in Education, en el cual evaluaron a 1.800 alumnos, aproximadamente de 170 colegios, y vieron que los resultados académicos de los alumnos en todas las asignaturas era ligeramente superior a aquellos alumnos que habían estudiado un sistema monolingüe. Especialmente era en inglés, aunque también es verdad, y esto es curioso y es para estudiarlo, que donde había mejores notas, mejores resultados eran en las destrezas de comprensión oral y escrita y en la destreza de expresión escrita. La expresión oral consiguió unos resultados parecidos a aquellos alumnos que habían estudiado en colegios monolingües. Y bueno, ahí es un punto a mejorar, por supuesto. Pero en general, mi máximo apoyo y es una apuesta por futuro segura. Pues hilando un poco con la respuesta que estás dando, desde un punto de vista práctico, ¿cuáles serían a tu juicio las luces y las sombras de la educación bilingüe hoy en día? Bueno, sin duda ninguna, la mayor luz que puede aportar una enseñanza bilingüe a nuestros alumnos, ¿no? Porque en mí mismo lo viví cuando era pequeño y mi padre se empeñó en que yo tenía que ir desde muy chiquitito a Irlanda a los veranos. Mis padres no hablan idiomas, pero sí tenían esa visión de futuro, es que ensancha la mente. La plasticidad de la mente es superior, ¿vale? Si sabes algo de idiomas, si has viajado, si has conocido otra cultura, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues conseguimos unos alumnos, unos ciudadanos que sean más abiertos, que sean más extrovertidos, que sean más permisibles, que sean más sociables y que su competencia emocional sea mucho más amplia y se conviertan en mejores ciudadanos. Creo, sin duda, por lo que he mencionado anteriormente, que los vamos a preparar personalmente y mejor para el mundo laboral al que se van a enfrentar el día de mañana, ¿no? Creo que son las luces más importantes del bilingüismo. ¿Sombras? Por supuesto que también las hay, ¿no? He dicho antes que todo es muy mejorable. Yo, que trabajo en primaria en Extremadura, bueno, pues, y como jefe de estudio, bueno, me enfrento a unas plantillas que son poco estables. No, es verdad que en mi caso, en un centro bilingüe, donde muchos de mis compañeros son comisiones de servicio, pues las plantillas son poco estables, hay poca continuidad. Estamos sufriendo un cambio de un 25% de plantilla todos los veranos. Incluso 3 años atrás nos llegaron a cambiar el 50%. Esto hace que todos los años tengas que volver a empezar un poquito, ¿no? No hay una coordinación entre las secciones bilingües de primaria, ni siquiera entre los 7 o 8 colegios bilingües que hay en toda Extremadura. No hay unas reuniones anuales ni nada, entonces entre nosotros no estamos coordinados, hacemos un poquito la guerra por nuestra cuenta. La formación en idiomas, ¿no? La lista de titulaciones que te da acceso al B2, bueno, esto es una opinión muy personal, ¿no? Más como maestro que como otra cosa. Yo volvería a estudiar ese listado de títulos que te dan acceso al B2, porque no todos son no son todos igual de difíciles de conseguir. Y bueno, y hay un peligro que tenemos que tener muy en cuenta todos los maestros de enseñanza bilingüe, no bajar el nivel
tener en cuenta en nuestro currículum extremeño, tener en cuenta que tenemos que trabajar todos aquellos contenidos que vienen marcados por ley y no utilizar la excusa de que, como lo vamos a enseñar en inglés, perdernos algunos de ellos. Eso es un peligro que hay que estar muy constantemente encima de él, porque está muy bien el inglés, pero siempre y cuando respetemos el currículum extremeño. Perfecto, nos queda un poquito más claro. Y tengo una pregunta un poquito más técnica, digamos, que sería desde la Comisión Europea, en concreto uno de los autores más especializados en este tema, David Marsh, apuesta por implementar metodologías específicas para la educación bilingüe. Especialmente utiliza o defiende mucho el enfoque AICLE, como trabajo cooperativo, flipped classroom, gamificación, etc. ¿Tú, en tu caso, estás de acuerdo con él o consideras que en la educación bilingüe puede funcionar cualquier metodología? Bueno, por un lado está claro que lo que estábamos haciendo hasta el año 2000, 2000 poco aproximadamente en cuestión de idiomas y en metodologías que se utilizaban para la enseñanza de idiomas no estaban dando el resultado apetecido, ¿no? Es verdad que los españoles, los extremeños, nos cuesta mucho estudiar idiomas y teníamos que hacer otra cosa diferente. Pero es verdad que no solamente porque lo diga David Marsh, sino que todas estas metodologías y otras actuales son las que debemos utilizar en la enseñanza bilingüe y en la enseñanza no bilingüe. A mí me llama mucho la atención y me parece muy sabio que David Marsh, centrándose en España, él opina que debemos controlar menos a nuestros alumnos y darles mayor autonomía. Y estas metodologías que acabamos de mencionar van en este sentido. Oye, vamos a dejarlos a trabajar en grupo, vamos a hacer una aula invertida. Es verdad que así les daríamos mayor autonomía. También David Marsh está muy centrado últimamente en el tema de diseño de colegios, que me parece un tema muy interesante, muy del norte de Europa, ¿no? Los planos físicamente de los colegios, ¿no? Derrumbar los muros que separan nuestras clases en todos nuestros colegios de España y crear unas aulas multifuncionales donde trabajen varios grupos a la vez, donde haya diferentes niveles, ¿no? En fin, él aboga por integrar las asignaturas, ¿no? Quizá el futuro esté en eso, en que en X años las asignaturas ya no sean lengua española, matemáticas, ciencias naturales, sino que nos encontremos con una asignatura de flipped classroom o una asignatura de trabajo cooperativo, ¿no? Un tema muy interesante. Bueno, pues hablemos ahora de otro de los pilares fundamentales en la educación, que son las familias. Como sabes, el acompañamiento de las familias al alumnado que ingresa en secciones bilingües es esencial para una buena práctica. ¿Cómo crees tú que conciben los padres la educación bilingüe para sus hijos y cómo crees que afecta esta educación bilingüe a las familias? Sí, es verdad que las familias hoy en día están muy interesadas en la enseñanza bilingüe que puedan recibir sus hijos. Nosotros en nuestro centro hacemos todos los años un día de puerta abierta en visión de la siguiente matriculación y es verdad que son muchísimas las familias que vienen a conocer nuestro proyecto bilingüe dentro, ¿no? Es verdad que lo consideran importante, es verdad que yo creo que la mayoría de ellas creen que les dará una mejor formación a sus hijos para el día de mañana a nivel personal y a nivel laboral. Y bueno, una vez que consiguen plaza, porque es verdad que los centros bilingües están bastante demandados, centros bilingües públicos están bastante demandados en Extremadura, ellos se sienten orgullosos y contentos con que su hijo vaya a seguir esta educación. Sí es verdad que luego con el paso de los años, cuando los alumnos empiezan a estar ya en tercero, en cuarto de primaria, como hoy en día existe esta opinión de que hay que controlar totalmente en casa a los niños, ver lo que están estudiando, lo que no están estudiando, se ven que pronto, claro, los contenidos que los niños trabajan en el aula en inglés les supera a ellos, ¿no? Y sí es verdad que les entra cierto agobio, ciertas prisas, oye, que no puedo ayudar a mi niño, que... En fin, ahí tenemos que hacer todo un poco un análisis de conciencia y volvemos otra vez al trabajo cooperativo y eso, ¿no? Tenemos que hacer lo antes posible autónomos a nuestros niños. ¿Dirías entonces que la educación bilingüe en los centros educativos extremeños es de calidad? Sí, sin duda ninguna. Estoy convencido de que la educación bilingüe que damos en los diferentes centros bilingües, me da igual que sea una sección bilingüe, o sea uno de los colegios con proyectos bilingües, es de calidad, pero sí tengo que reconocer que es mejorable también. ¿Cuáles son los factores más importantes entonces que consideras que hace que la educación bilingüe sea de calidad? Bueno, es importante tener una formación del profesorado adecuada, a dos niveles. Primero, en idiomas, ¿no? Que tengas un nivel de inglés, de portugués, de francés, que te permita hablarlo con fluidez,
Es verdad, todos podemos cometer errores, todos tenemos nuestros acentos, pero que tengas una fluidez. Y sobre todo que estés formado en las metodologías actuales, ¿no? En estas que hemos mencionado anteriormente, Flip Classroom, robótica, trabajo cooperativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la formación del profesor adecuada en esos dos niveles, importantísimo. Trabajo en equipo. Si se lo estamos pidiendo a nuestros alumnos, los primeros que tenemos que saber trabajar en equipo somos nosotros. Un buen proyecto, una buena asociación bilingüe, no se basa en una persona ni en dos, sino que tengas un buen equipo y que el equipo trabaje de manera coordinada. ¿Vale? Así es como, haciendo un poquito todo, sumaremos que la suma total sea de una calidad. Decías que hay factores, bueno, hay cosas que podemos mejorar en esta educación bilingüe. ¿Qué podríamos mejorar? Podemos mejorar, por ejemplo, pensando en Extremadura, la continuidad de la plantilla. Cambiar el 25% de una plantilla en cualquier centro es una locura para el año siguiente, cuando quieres llevar a cabo un proyecto bilingüe que ya lleva, pues eso, 10 años funcionando, ¿no? Que tengamos una formación del profesorado adecuada, tanto a nivel de idioma, como hemos nombrado, como a nivel de metodología. Entonces, una continuidad en la plantilla, una formación adecuada para el profesorado, ¿no? Que sea factible con su vida profesional y personal, y una cultura de trabajo cooperativo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro tenemos 27 unidades, es un colegio de 3 líneas. No podemos enfocar nuestra enseñanza, sea bilingüe o no sea bilingüe, en 27 islas donde cada maestro cierre la puerta y haga lo que quiera dentro del aula. Si queremos desarrollar cosas que merezcan la pena, debemos trabajar de forma coordinada, horizontal y verticalmente, mezclando los niveles, mezclando la gente que es bilingüe con la que no es, las diferentes especialidades, los diferentes proyectos, y es la única forma de conseguir las mejoras adecuadas. Bueno, otro factor esencial en el marco educativo actual son las medidas adaptativas a las características del alumnado. En tu caso, ¿consideras que es posible una educación bilingüe cuando hay necesidades educativas especiales en el aula? Estoy totalmente de acuerdo. Que se puede llevar a cabo un bilingüismo con necesidad educativa en el aula. De hecho, yo los 2 o 3 últimos años me dedico un poco a reforzar aquellas aulas que tienen necesidades educativas especiales del tipo que sea, puede ser porque ciertos niños tengan problemas de aprendizaje y no lleguen a los mínimos, como también los tenemos en niños superdotados que están a lo mejor entre tercero y cuarto de primaria, uno de los casos que yo llevo personalmente este año. Y bueno, aunque tiene su tutor en tercero y su tutor en cuarto, digamos que tiene su apoyo, que soy yo, que hago un poco de amigo, maestro, psicólogo, y voy viendo cómo va su bilingüismo entre tercero y cuarto. Sí, se puede tener alumnos con necesidades educativas especiales en una sección, un proyecto bilingüe, pero ojo, la adaptación curricular debe estar muy bien hecha, independientemente de que el centro sea bilingüe o no sea bilingüe, ¿vale? Volvemos a un trabajo de equipo. Si queremos una buena adaptación curricular, tiene que ser un trabajo coordinado, multidisciplinar. Es decir, debe haber reuniones para llevar a cabo esta adaptación donde estén nuestros compañeros de la diversidad, PT, AL, orientadora, pero también tiene que estar el equipo bilingüe, el tutor bilingüe si lo tiene, o si no lo tuviera el especialista bilingüe, los diferentes especialistas que tenemos, por ejemplo, nosotros, educación física y música, que también damos en inglés, también deben estar presentes. Entonces, solamente con un trabajo coordinado conseguiremos una buena adaptación curricular. Y si tenemos los recursos necesarios, humanos, podremos llevar a cabo esa adaptación curricular. Me gustaría que termináramos esta entrevista hablando un poco de la continuidad de los planes bilingües. Como sabes, la Universidad de Extremadura cuenta con titulaciones bilingües, de las cuales me gustaría resaltar la nuestra, la del grado de educación primaria, en su modalidad bilingüe en la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres, donde se forman docentes mediante el plan bilingüe español-inglés. ¿Crees que hay una continuidad entre los planos bilingües desde educación infantil hasta educación superior? Sí, bueno, en primer lugar, es verdad, ¿no? El ejemplo de la Universidad de Extremadura y de la Facultad de Formación del Profesorado es impresionante, ¿no? Gema, todo su equipo, en fin, no quiero personalizar en una persona, ¿no? Vuelvo a hablar de un equipo. Lo que ha conseguido aquí es fantástico, ¿no? Y dará sus frutos el día de mañana, ¿no? Y el día de mañana se los valorará debidamente todo lo que se ha hecho, ¿no? Nosotros, de hecho, desde mi colegio hemos ayudado un poquito en la medida de nuestras posibilidades, hemos venido a dar charlas nosotros aquí, a ayudar, a coordinar un poquito. Recibimos la semana que viene 20 y tantos alumnos de la sección bilingüe de aquí de la facultad, estamos deseando que lleguen porque va a ser muy enriquecedor para nosotros, para ellos y para nuestros alumnos, ¿no? Bien, me has preguntado por la continuidad.
¿no? Entonces, de entrada, bueno, ya oye, este nexo, este lazo, que la facultad forme ya maestros bilingües y que tenga en cuenta las secciones en los colegios bilingües, fantástico, ¿no? Luego ya me pongo en el punto de vista del alumno, ¿no? Bueno, la continuidad infantil primaria es bastante fácil, sobre todo en centros como el nuestro, donde tenemos a los niños, es eso, continuidad, lo único que van a cambiar es el pasillo, el plan bilingüe abarca desde infantil 3 añitos hasta sexto de primaria, y sí es verdad que hay una continuidad. El principal problema nos lo encontramos en la continuidad entre primaria y secundaria, ¿no? Actualmente, como está hecho el sistema, sí hay unos procedimientos en el que nosotros pasamos la información de cómo van nuestros alumnos en las asignaturas instrumentales, lengua española, literatura y matemáticas. Y aquellos alumnos que por el motivo que sea tienen algún problema de aprendizaje. Pero sí es verdad que no pasamos esta misma información en los aspectos bilingües, ¿no? Tenemos 3 institutos, por ejemplo, de referencia a los que van nuestros alumnos, pero luego también pueden acabar en un cuarto, en un quinto instituto, como ocurre, ¿no? La inmensa mayoría acaban en estos 3 primeros institutos, pero otros van a otros institutos. No todos los institutos tienen secciones bilingües. Y no todos los institutos tienen el mismo tipo de sección bilingüe, porque también en su caso dependen de las plantillas. Las asignaturas que ofertan en secundaria en inglés dependen de sus plantillas. Entonces, a veces coinciden con las nuestras y a veces no coinciden con las asignaturas que nosotros estamos dando en inglés. Entonces, ahí, en ese punto, es verdad que primaria y secundaria podría haber un poquito más de lo que me estás comentando, ¿no? De que hubiera una continuidad, ¿no? Lo mismo ocurre dentro de primaria, como te he dicho antes. Las secciones, los proyectos bilingües no tienen relación, ni entre sección proyectos, ni siquiera nosotros tenemos relación con el resto de los colegios bilingües de Extremadura. No he tenido ninguna reunión con ellos en los 9 años que llevo de jefe de estudio, ¿no? Entonces, sí hay una cierta continuidad, cada vez mejor, pero es muy mejorable, sobre todo, ya te digo, en el paso de primaria a secundaria. Uh-huh. Pues por último, aunque la verdad es que ya intuyo la respuesta, mi pregunta es si animarías a las familias y al alumnado a involucrarse y a formar parte de estos planes bilingües. Sí, sin duda ninguna, ¿no? Yo soy muy pasional en todo lo que hago, ¿no? Y cuando el día de puertas abiertas, que las familias vienen, tengo una media de 70, 80 familias lo que vienen este domingo a ver el centro, siempre te hacen muchas preguntas sobre el bilingüismo y tal, y yo soy un defensor de que sí les animo. Yo creo que tiene más ventajas que desventajas, que todo es mejorable, por supuesto que sí, pero yo cuando miro hacia atrás hemos andado mucho, hemos andado bien, y creo que vamos por el camino bueno, ¿no? Creo que sí, sin duda ninguna. Muy bien, Carlos. Pues un placer escucharte, un placer aprender de ti, de tu equipo, de Castra Caecilia, y esperamos que estas colaboraciones, universidad, centros bilingües, siga progresando. Y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu respuesta. Nada, Cristina, muchas gracias a ti por esta invitación y cuando queráis, pues estamos encantados de ayudaros. Muy bien, gracias. Revista Viceversa, una revista para ver, oír, tocar y contar la ciencia, es un proyecto de la Universidad de Extremadura con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España.